Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, voy a ver cuántos. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que me puedan escuchar. Vale. Vale. Vosotros me escucháis y me oís bien, ¿verdad? Sí, si me escucháis y me oís bien, me lo decís, ¿vale? Vale. Bueno, voy a. eh, vale. Voy. Aquí. Bueno. Buenos días. Ya sabéis, hoy vamos a ver el tema de la asignatura de psicología del curso de profesor de autoescuela, ¿vale? Me voy a presentar, soy Alicia Olea Ros, vivo en Barcelona, soy profesora de autoescuela de 2008 y trabajo en la actualidad y me gusta un poco este tipo de asignaturas como psicología, pedagogía y voy a impartir, vamos a dar la clase del tema 2, ¿vale? Eh, Vamos a establecer los objetivos de la clase de hoy. La clase de hoy va a tener como objetivo, uno de los objetivos principales es conocer las diferentes emociones que nos afectan en la conducción, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que para conducir o con nuestro estado normal o cuando vamos conduciendo o andando o haciendo cualquier tipo de actividad hay una emoción que solemos tener, ¿no? Y eso es importante para cómo conducimos, las consecuencias de las decisiones que tomamos a la hora de conducir y eso es un objetivo de la clase de hoy. Y luego también otro apartado, o la segunda bloque, es lo que vamos a tratar de gestionar las emociones y conocer las técnicas para controlar diferentes emociones, ¿vale? Eh, yo creo que uno de los temas, desde mi punto de vista, más importantes de esta asignatura, porque a efectos prácticos, el día de mañana, cuando vosotros seáis profesores de autoescuela, os daréis cuenta que para vosotros vuestro estado emocional es muy importante para desempeñar vuestro trabajo. Es decir, el profesor de autoescuela estudia esta asignatura de psicología y estudia un poco este tema para poder aplicarlo en el día a día en vuestro trabajo, para que entendáis la actitud de los alumnos, entender la actitud del tráfico, conoceros a vosotros y de esa manera la parte psicológica de nuestro trabajo influye y empezamos aquí a ver ya temas más importantes como emociones, gestiones de emociones y es un apartado muy importante que en el día a día como profesor de autoescuela vaya a necesitar, ¿vale? Bueno, esos son los objetivos de la clase de hoy. Es un tema un poco más largo. Voy a intentar centrarme mucho en el texto, ¿vale? No poner muchos ejemplos porque si no estaría aquí horas y horas hablando con vosotros, pero voy a intentar hacerlo un poco porque realmente vosotros vais a examinar y van a hacer preguntas de este tipo y tengo que ir un poco más para verlo bien, intentar centrarme bien en lo que os pueden preguntar. Me voy a centrar mucho en el texto, ¿vale? Mira, el vehículo como genera de emociones. Nos venden emociones. Las técnicas de marketing que nos hacen pensar que al comprar, por ejemplo, el coche estamos haciendo es comprar emociones en vez de comprar un instrumento que nos sirve para desplazarnos de un sitio a otro. Solo nos tenemos que fijar en cómo hacen los anuncios. Exactamente. Yo siempre voy a recordar este anuncio de BMW en que tú vas conduciendo y te decía, ¿te gusta conducir? Y hacían el gesto este de las manos, ¿no? Y pues realmente se veía como a la persona se le ponían los pelos de punta. Eso es lo que hace el marketing. Vender una emoción a la hora de comprar un coche, a la hora de conducir, es una sensación, ¿no? Es un placer.
Yo siempre, cuando a los alumnos me preguntan, me dice, ¿a ti te gusta conducir? Digo, para mí conducir es un placer, es una sensación muy agradable. Y no es lo mismo conducir un turismo que, por ejemplo, conducir una motocicleta. La sensación de llevar una moto es muy placentera, desde mi punto de vista, ¿no? Pues trata un poco de conectar, el marketing trata de conectar esas emociones, esas sensaciones para que el posible comprador las sienta y compra un vehículo, pero realmente no están vendiendo un instrumento con determinadas características. De hecho, cuando vas a ver un anuncio, ves el diseño, te ponen pero no te hablan de si tienen sistemas más modernos de seguridad, ¿no? De las nuevas ventajas que tienen los coches modernos, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero bueno, es lo que quiere hablar ahí, ¿no? Mira, esto es un concepto muy importante. Hay que tener muy presente que conducimos de acuerdo a nuestro estado emocional. No es lo mismo conducir alegre, enfadado, deprimido, cansado, saliendo de trabajar, para entrar a trabajar. Entonces, el estado emocional no influye mucho en nuestra forma de conducir. Es tan sencillo, pero que es la clave de esto, ¿no? De este tema, ¿no? Bueno, pues yo es que cuando lo vi así dije, madre mía, típica pregunta de test, ¿no? Aquí, la verdad que a lo largo de este tema os diré, mira, aquí hay un montón de definiciones o cosas que pueden hacer una pregunta tipo T, A, B, C y pero sobre todo buscando un poco la literalidad de las preguntas, el estado emocional que pues hay que tenerlo muy presente a la hora de conducir, ¿no? Bueno, conducción racional y emociones, ¿vale? Muchas veces las decisiones que se toman conduciendo es cualquier cosa menos racional. En contraposición, cuanto más inteligente o racional sea la conducción, más segura se convierte. Es decir, muchas veces hacemos cosas sin haberlas pensado. Por ejemplo, saltarte un semáforo en rojo. Llegas tarde, tu estado te hace que irracionalmente actúes de esa manera y no te pones a pensar que podías haber atropellado a una persona. ¿Vale? Porque, porque es una intersección donde está regulada con semáforo en rojo y si está regulado con semáforo en rojo puede pasar una persona, un vehículo y tú no tienes prioridad, ¿no? Esa es la actitud irracional, ¿vale? Por lo tanto, la conducción tendría que tener un comportamiento más racional, pero en muchas ocasiones se convierte en algo más emocional. Es decir, nosotros cuando conducimos, llego tarde, tengo que recoger a los niños, la mayoría de la gente va así, el ritmo de vida con el estrés que llevamos, pues nos hace que cometamos infracciones de tráfico que son irreaccionales, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta nuestras emociones que influyen en nuestros pensamientos y viceversa, ¿vale? A menudo vemos como estados afectivos positivos facilitan la conducción, en general ayudan a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. Cuando uno está estresado y tiene mucho carga de trabajo y llega tarde y los niños y las preocupaciones eso hace que al final tú conduzcas de una manera muy agresiva, muy competitiva, saltándote los semáforos, cambiando de carril, haciendo de todo. Vale. Pero en cambio, si tú tienes una actitud de ir con tiempo, ir relajada, con música, intentando pues afrontar el día de una manera optimista y feliz, pues eso te va a hacer ver y entender el día de tráfico o las situaciones de tráfico complicadas y no le vas a quitar la importancia y vas a conducir de una manera más racional. Es lo que quiere decir ahí, ¿vale? Ahora, seguimos. ¿Qué es una emoción? La emoción es un estado anímico como respuesta al ambiente que nos rodea y que produce cambios orgánicos. Tiene un valor adaptativo, viene determinada por la interpretación que damos a un determinado estímulo, ¿vale? Aquí también se ve perfectamente que se puede hacer una típica pregunta de test, ¿vale? La emoción, ¿qué es? ¿Un estado anímico, un estado límbico o una respuesta al ambiente, una respuesta al estado anímico? Y la pueden hacer de tal manera que nos pueden hacer una pregunta, ¿eh? Mira, yo aquí voy a poner un ejemplo. El ambiente es fundamental. No es lo mismo dar clase en un pequeño pueblecito o trabajar en un sitio que en una gran ciudad, por ejemplo.
Yo he trabajado en sitios pequeños y allí nadie toca el claxon, allí todo el mundo va con tiempo, no tienen el ritmo de vida como, por ejemplo, donde yo vivo en Barcelona, ¿no? Aquí todo el mundo está constantemente tocando el claxon, corriendo, saliendo de los semáforos con un límite, con una velocidad mucho más alta que en un pequeño pueblo, ¿no? Entonces, el ambiente que a mí me rodea me produce cambios. Es decir, aquí trabajando en Barcelona soporto más niveles de estrés y más niveles de, digamos así, de alerta, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo trabajar en un sitio que en otro, pero es que hasta incluso en la misma ciudad no es lo mismo trabajar en una zona que trabajar en otra. Nosotros algunos días trabajamos en una parte mucho más tranquila y en otras donde se soporta mucho más tráfico. Y entonces, claro, nosotros el cansancio y el estrés lo notamos. Ese día que trabajamos en tal sitio se nos nota que estamos bastante más cansados. Y es que el ambiente que nos rodea a nosotros nos afecta, pero a vosotros también os pasará conduciendo. Pero que tenéis que tener en cuenta el alumno. Un alumno que tiene pocas clases y lo llevamos a un sitio complicado, se va a estresar y va a notar que el ambiente que lo rodea es más tenso y sus capacidades se van a venir abajo. O sea, es fundamental el ambiente a la hora de cómo eso nos afecta en nuestra emoción, ¿vale? Bueno, mira, aquí pues habla de los psicólogos Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos Díez. Y nos habla que dice, las emociones tienen un efecto inmediato sobre el que las experimenta. Genera sensaciones en el individuo que bien pueden ser placenteras o desagradables. Constituyen un signo inequívoco de que seguimos vivos y en contacto con aquello que nos rodea. Pues también pueden sacar una pregunta de aquí porque es una definición y es fácil, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando estamos conduciendo y vemos que un vehículo no hace algo inesperado, algo que nosotros no esperamos, nuestro estado salta en alerta, ¿no? Nos sube la adrenalina y nuestra reacción es inmediata. Entonces, claro, hay algunas veces la sensación, pues no sé, también puede ser, no solamente las sensaciones también agradables, cuando, por ejemplo, llegas a un paso para peatones y ves pasar a una persona mayor que te da las gracias y tú le contestas, ¿no? Y esa sensación también es placentera, ¿eh? Bueno, en fin, pero aquí lo importante es que son inmediatas, ¿no? El efecto siempre es inmediato y nosotros cuando vamos conduciendo, fijaros a lo largo del día en un trayecto cómo pueden cambiar constantemente nuestro estado de ánimo, estar tranquilo, estar alegre o, o que ha pasado algo inesperado en la conducción que te ha hecho que te ponga en estado de alerta, ¿no? Bueno, tipos de emociones están las primarias, secundarias y positivas. Mira, aquí también la verdad que cuando lo vemos salta inmediatamente una pregunta tipo test y está clara, ¿no? Poner una definición y poner a ver si es primaria, secundaria, positiva, ¿vale? Ahora vemos más, ¿no? Pero eh, en este tema sí es verdad que saltan las preguntas tipo test, llaman mucho la atención y pueden sacar bastantes, ¿no? Bueno, las primarias son las emociones básicas, las que experimentamos en respuesta a un estímulo, por la tristeza, la felicidad, la sorpresa, la alegría, el enfado, ¿no? La ira, el miedo, todo eso, ¿no? Son las básicas. Estoy contento, estoy feliz, estoy triste. Las secundarias son causadas por normas sociales o morales y van relacionadas con las primarias. Por ejemplo, después de sentir miedo, sentirnos amenazados, ¿no? Después de haber sufrido una situación donde un vehículo se comporta mal, enseguida salta tu reacción y dices, joder, es que me podía haber dado un golpe y nos podíamos haber dado un buen testarazo aquí, ¿no? O, no sé, algunas veces pasar por un sitio donde a lo mejor ha pasado un accidente y la sensación es de preocupación y luego te viene pues otro tipo de sensación como de tristeza por haber visto a una persona un accidente, ¿no? Digámoslo así. Luego existen las positivas, ¿vale? Que dependen del grado en que afecta a las personas. Las positivas, saludables, favorecen el bienestar de la persona, la manera de pensar, la manera de razonar y la manera de actuar. Las negativas son las opuestas a las positivas y son las emociones tóxicas que provocan el deseo, que- que debemos de intentar evitarlas o eludirlas, ¿vale? Esto es fundamental, ¿vale? La actitud de una persona
siempre intentar ser positiva, siempre tratar de ver el lado bueno, intentar en lo negativo apartarlo enseguida, es fundamental, ¿vale? Aquí hay muchísima rama de la psicología que se dedica a escribir muchísimo de esto, ¿vale? Y nosotros a la hora de conducir tenemos que buscar el pensamiento positivo, no el negativo, ¿eh? Bueno, ahora seguimos hablando un poquito más de esto, ¿vale? Otras emociones, las ambiguas, las que son en neutras, las que no provocan ni emociones positivas ni negativas. Bueno, pues no sé, algo que ha pasado, pues yo qué sé, pues que empieza a llover. Bueno, pues empieza a llover, tampoco pasa nada. Para mí, hay gente que genera muchísima ansiedad que se ponga a llover, pero por ejemplo, pues no sé, a mí hay cosas que pues pasan y no te afectan, ¿vale? La estética, las que producen las manifestaciones artísticas, por el tipo de diseño del coche o un valla publicitaria o algo así, ¿no? Las sociales, en relación con otros vehículos, la venganza, la gratitud, ¿no? O por ejemplo, tenéis en cuenta que vosotros os relacionáis constantemente con los alumnos. Vuestra actitud social hacia ellos tiene que ser siempre de agrado, de intentar que estén cómodos con vosotros, y ese es un apartado importante en nuestro trabajo, ¿no? Las instrumentales tienen como fin el logro de algo, son forzadas y esconden una intención aunque parezcan naturales. Pues lo que nosotros hacemos, utilizamos determinados trucos o determinadas esquemas o cosas para hacerle a ellos ver cosas y al final conseguimos nuestro logro, que es aprender, ¿no? Bueno, y luego el papel que desempeñan las emociones. Desempeñan diferentes funciones. A, adaptativas, sociales y motivacionales. También, típica pregunta de test, ¿vale? Porque es que te ponen una definición y cuál eras de las tres: adaptativas, sociales y motivacionales, ¿vale? Pues las adaptativas nos ayudan a afrontar lo que ocurre, ¿no? Adaptativa A de afrontar, muy fácil, ¿vale? Un truquito para aprenderlo. Las sociales le ayudan a la socialización y las motivacionales, las emociones determinan la dirección y la intensidad con la que realizamos una actividad. La motivación en general. Yo voy a trabajar por esta motivación. Me encanta mi trabajo, por que quiero enseñar a conducir, o me encanta que la gente apruebe y que apruebe la primera. Esa motivación es la que te hace moverte cada día, ¿no? Para hacia una dirección con una determinada intensidad y para conseguir un logro, ¿no? ¿Sí? Bueno, emociones y su correlato físico. Es bastante amplio en clasificar como emociones la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, el desagrado, la tristeza. Cualquiera de ellas tiene unos correlatos fisiológicos y moduladas por nuestra experiencia y por el medio en el que vivimos. Vamos a ver. Nosotros, mm, la cantidad de emociones que podemos recibir es inmensa, ¿no? Desde la sorpresa, la ira, el enfado, la alegría, te dan una buena noticia, o yo qué sé, te toca el euromillón, pues tenemos muchos tipos de emociones, ¿no? Y están moduladas. A mí me llama mucho la atención este de modulada, ¿vale? Porque se em, pueden utilizarlo como digamos así, una palabra clave para hacer una pregunta, pueden ser modeladas por nuestra experiencia y por el medio en que vivimos. Es cierto que nosotros a lo largo de nuestra vida experimentamos, ¿no? Y lo que antes a lo mejor te provocaba una situación de ira, alguien que te hacía, pues con el tiempo esa situación te ha ido a hacer que la hagas como más, le quitarás importancia y la vayas haciendo como una cosa más en tu día a día, ¿no? Y también influye el medio en donde estás. No es lo mismo conducir en carretera, no es lo mismo conducir en autopista o autovía, son diferentes, ¿no? Y dependiendo un poco del tipo de vía por la que veas, pues pueden cambiar, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Goleman. Autor es bastante importante en el ámbito de la psicología, ¿vale? Pero, mira, según Goleman, el miedo produce una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta en general. Es cierto. Cuando nosotros sufrimos miedo, ¿vale? Nuestro cuerpo reacciona en estado de alerta, ¿vale? Ahora,
y no sube el cortisol, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Lo típico cuando vamos conduciendo por la glorieta por el carril de la derecha, viene un vehículo por el carril de la izquierda, se nos atraviesa, ha estado a punto de rozar en el vehículo, tú respondes con estado de alerta, y eso te genera una situación de alerta y como consecuencia te das cuenta de que esa persona ha podido pues tener un accidente grave contigo y que no ha pasado nada gracias a ti y tú has respondido, ¿no? Pero ahí salta el cortisol y ahí ya empieza tu estado de alerta y hay situaciones en que las personas empiezan a temblar, empiezan a sudar y empiezan a hasta incluso llorar dentro de un coche. A mí me ha pasado a alumnos de sentir esa sensación de tanto miedo que, hemos estado a punto de morir. No, no. Sí, yo soy la profesora de tu escuela, yo he controlado, yo lo he hecho, pero tienes que ver que esa situación se nos puede dar y entonces, claro, el alumno también tiene que experimentar esas cosas para que también esté en cierto estado de alerta para que se dé cuenta que tiene que mirar mucho, ¿no? Pero sí es verdad que el miedo físico, el miedo a tener un accidente, hay una respuesta hormonal, ¿vale? Y nos pone en estado de alerta, ¿vale? Mira, luego también dice Goleman que irá aumentando el flujo sanguíneo en las manos, el ritmo cardíaco, empiezan a subir las hormonas, la adrenalina, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta un estado de felicidad que inhibe los sentimientos negativos y los relaja las preocupaciones, ¿vale? Mira, yo, a mí esto quien yo vamos, yo voy a hablar de una autora, ¿vale? Miriam Rojas Estapé. En la actualidad, ella ha escrito varios libros, ¿no? Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, ¿no? Lo podéis encontrar en libro o en audiolibro, ¿vale? Bueno, pues ella explica muy bien qué es lo que nos pasa, ¿no? Cuando tenemos miedo, cómo nos reacciona la adrenalina, cómo nos sube el cortisol y cómo eso se puede bajar con oxitocina, que es la, la- digámoslo así, la que nos ayuda a relajarnos los estados de preocupación. Vale, imaginaros un niño que sufre un miedo, ¿vale? Algo que no ha experimentado nunca, le da algo miedo, instintivamente va en busca de la madre. ¿A qué? A que la madre le dé un abrazo. Ese abrazo le va a relajar, ¿no? Pues eso es lo que dice, que el estado de felicidad inhibe un poco los sentimientos negativos y se relajan las preocupaciones, ¿no? A ver, esto el día de mañana en un coche dando vosotros clases, os daréis cuenta que el alumno ha sugerido el ejemplo que he puesto en la glorieta y que eres tú en el momento ese en que tienes que simplemente con tocar, poner la mano aquí, tranquila, vamos a hablar, tranquila, empieza a tocar a esa persona, es decir, respira hondo y empieza a tranquilizarla. Eso es un poco el por qué damos la asignatura de psicología. El profesor tiene que entender que en un momento determinado una persona puede sufrir una sensación de miedo profundo al llevar un coche y que tú tienes que tener la respuesta de tranquilizarla y bajar ese miedo. ¿Y cómo? Pues simplemente con el contacto físico, con mírame, vamos a hablar, tranquilízate, quiero que respires y esa persona poco a poco la apartas del coche, la paras, la tranquilizas, hasta incluso te bajas de ella, le das un abrazo y no pasa nada, ¿vale? Y de esa manera consigues que esa persona se tranquilice, ¿vale? Em, Generalmente con apartarlo un poquito y tranquilizarlo y analizarle y verle, cambiarle el chi y empezar a hablar qué es lo que ha pasado aquí, porque esto, por lo otro, pues es como consigues que esa persona también se tranquilice, ¿vale? La sorpresa es una manifestación más característica al arqueo de las cejas al aumento del campo visual. Por ejemplo, estás parado en un semáforo y que te sorprenda una moto que no has visto, pues el alumno abre los ojos, ¿no? Y es como diciendo, uy, ¿qué hace aquí, no? Pues otra emoción, ¿no? Diferente. Bueno, pues os recomiendo a Miriam porque explica todo esto muy bien y nos hace, pues eso, entender un poco qué me pasa, qué me está pasando en este momento, qué hormona me está dando, ¿vale? ¿Qué sensación tengo y cómo, digámoslo así, entenderte a ti y cómo intentar, pues esto
entender nuestro cuerpo, nuestras hormonas y cómo intentar ayudar a la gente en ese momento, ¿vale? Emociones positivas y negativas. El miedo al volante puede ser positivo y hacer que la conducción más responsable y segura. Se sabe sí mismo que las conductoras, ojo, conductoras, ¿vale? Gestionan mejor sus emociones que los conductores y que a un conductor o conductora pesimista o triste la conducción le genera más tensión. Vamos a ver. Yo no quiero entrar en polémica, simplemente vamos a ver. Una mujer cuando va conduciendo y una moto se mete, está a punto de chocar, una bicicleta te da un golpecillo en el espejo retrovisor, por ejemplo, ¿no? Se enfada, se cabrea, pero ya está. Pero hay otros conductores que se bajan del coche y se pelean. Hace poco vi en el TikTok, no sé si fue en Facebook, no sé, no me acuerdo, en Instagram, como un hombre en una moto se pelean, empieza a dar golpe en la ventana, el otro le baja, le empuja la moto y acaban peleándose. Son dos hombres. Es muy raro que una mujer tenga esa actitud de agresividad y violencia, ¿vale? Se puede enfadar, puede cabrearse, pero no va a bajarse de un coche a darle un guantazo a un hombre, ¿vale? Estadísticamente, científicamente, lo queréis mirar como lo miráis, es así, ¿vale? Pero ahora, cuando dice conductor o conductora, ya lo pone tanto en femenino como en masculino, es pesimista o triste, es decir, estás pasando por un momento malo, tienes una depresión, estás triste, estás mal, tu conducción le va a generar más, es decir, conducen con más tensión, ¿vale? Es decir, aquellas personas que están cabreadas con el jefe, se acaban de pelearse, no sé qué, pues conducen con más tensión y a lo mejor no están lo suficientemente concentradas para, para conducir bien, ¿vale? Ahora, las emociones que experimentamos en el día a día afectan a nuestras decisiones y lógicamente nuestra forma de conducir se ve o se va a ver también afectada. Es decir, no es lo mismo cuando conducimos el coche durante el fin de semana que hacemos una actividad de ocio, que nos vamos a comer a tal sitio, que vamos con la familia, con los amigos, a hacer determinadas cosas, que vamos más relajados, que tenemos otra actitud, que cuando sales de trabajar porque tu jefe te echa la bronca, por ejemplo, ¿no? O porque acabas de discutir con tu pareja o lo que sea y te vas a trabajar, ¿no? O tienes problemas económicos o lo que sea, ¿no? Eso te influye y es la realidad. Lo que pasa? Que nosotros conducimos con muchísimo tipo de personas y tú a lo mejor puedes ir bien, pero la persona con la que te has encontrado pues tiene un día de estos y te provoca un accidente, ¿no? Esta es la clave de intentar que el día a día, pues intentar conducir de una manera positiva, alegre, ir a trabajar con una actitud mejor para desempeñar tu trabajo y también para evitar tener accidentes y errores y una conducción no racional, ¿vale? No. Bueno, las emociones positivas y negativas. El miedo a sufrir un accidente es una de las emociones más recurrentes y hace que los conductores presenten conductas más responsables. El conductor que ya, por ejemplo, ha sufrido un accidente importante o ha sufrido un accidente que por un despiste tuvo, pues eso le genera una experiencia y ese miedo está. El conductor que nunca ha sufrido un accidente y nunca lo ha experimentado, mm, al final, esto lo pienso mucho por los alumnos Nobel, ¿no? Los 3 primeros meses van sin conocer ese miedo porque no lo han podido experimentar cuando lo sufren por primera vez, porque un rocecillo al estacionar, una columna o algo, luego pasa, ¿no? Y entonces ellos ya experimentan ese miedo y se dan cuenta y se vuelven más responsables. Al principio son más alocados, pero luego ya al experimentar esa sensación ya dice, ojo, esto ya yo voy solo conduciendo, ya no voy con profesor y yo sé que puede tener un accidente importante y ahí empieza el miedo y la responsabilidad, ¿vale? Aún no siempre hay emociones negativas, supone una actitud positiva para la seguridad vial. Es decir, hay gente que el miedo también pues lo pone en positivo, decir, bueno, yo necesito sentir que llevo un vehículo, podemos tener, pero voy a ser una persona responsable, voy a pensar en la seguridad vial, voy a respetar las normas, ¿vale?
Habrá que tener en cuenta otras variables, la actitud y el control emocional. Es decir, por ejemplo, los conductores que reaccionan con malestar o enfado ante aspectos del tráfico, la típica persona que está constantemente criticando al otro. Tú vas con personas, te montas por primera vez con un amigo o con una persona y lo ves su actitud de agresividad constantemente de querer tocar el claso. Mira este cómo es. Y tú dices, ¿por qué no te relajas si existe el semáforo en rojo, si no pasa nada, si no nos podemos mover? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te pones en ese estado? ¿No? Pues hay personas así. Y hay otras personas que van con una actitud de conducir de relajada, de optimista, de estar pendiente, voy a llevar el coche y voy a hacerlo bien, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, pues como aquí dice la lentitud, los atascos, dos veces, pues algunas veces las personas que tienen esa actitud suelen sufrir más multas de tráfico y tienen un 30% de probabilidad de sufrir una colisión. El que está todo el rato así enfadado y cabreado y, y sin por qué, porque simplemente se montan en el coche y tienen ya esa actitud, pues la verdad, pues que acaban con eso, con, con más con multas y con accidentes, ¿no? Mira, yo siempre que voy dando clase, le digo a algunos alumnos, dice, mira ese coche, mira esa furgoneta, y se ve la furgoneta completamente abollada con mucho, pues, digo, ese es mal conductor, y seguramente que tendrá muchos niveles de estrés porque se ve la cantidad, y entonces dice, la persona que tiene un tipo de vehículo así va conduciendo con esa manera, generalmente suelen ser camionetas de reparto y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que, pues eso, el vehículo cómo está y quién lo lleva, ¿no? Bueno, sigo. Emociones positivas y negativas. Los conductores que no saben controlarse emocionalmente o que son impacientes ante los errores de otros conductores son el doble susceptibles a ser multados y tienen un riesgo de 5 veces más a tener un accidente, ¿vale? Es lo que he dicho antes. Las emociones cuando dificultan la concentración pueden ser discapacitantes, es decir, reducen nuestra capacidad para tener en cuenta toda la información relevante para desarrollar la tarea que estamos llevando a cabo. Vamos a ver, esto es súper importante, ¿vale? Pero desde el punto de vista de nuestros alumnos, ¿vale? Un alumno que va constantemente pensando en que el de enfrente lo está haciendo mal, no me ha puesto el intermitente el otro, mira este como está pasando la línea continua, mira este que me va a dar, mira este. Vale, circulas en un medio, ¿vale? Pero tú por criticar al de al lado, a ti se te ha olvidado el intermitente, no has frenado bien, el coche se te ha calado, no has mirado por los espejos, ¿entendéis? Esas emociones de ira, cabreo hacia el resto de vehículos que están haciendo algo les discapacita, es decir, les resta capacidad para aprender. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Mira, esto a mí me pasa mucho porque vamos dando clase y ellos te lo dicen, mira este como, digo, mamá, concéntrate en ti. Ese lo ha hecho mal. Tú tienes que evitar el accidente, tú tienes que tener la capacidad de observar, gestionar los espacios y tener una actitud preventiva, ¿vale? Pero tú tienes que aprender este concepto. Tú tienes que aprender lo que estábamos, el objetivo de la clase de hoy, tenemos que hacer esto. Pero esa actitud de ese conductor a ti no te puede desconectar en lo que tienes que estar aprendiendo ahora. ¿Entendéis el concepto? Pues esto es muy importante, que en el momento que veáis que un alumno ese tipo de actitud le entra en su cabeza, tú tienes que constantemente, vamos a centrarnos en esto, que para eso hemos venido. Estamos aquí para aprender esto. Tienes que entender que en la ciudad en la que estamos te van a pasar este tipo de actitudes y que tienes que tener una actitud preventiva, pero tú concéntrate en lo que tenemos que estar haciendo, ¿vale? Se lo podía explicar de mil maneras, ¿eh? Pero es fundamental que ellos no se dispersen en ese tipo de actitudes que les van a restar su capacidad para aprender y tener una actitud racional. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Yo creo que sí, que es un concepto fácil y creo que ya de esto lo hemos hablado un par de veces. Bueno, seguimos con el tema de las emociones positivas y negativas. Conducir, si os dais cuenta, está muy relacionado, por un lado, por los componentes afectivos y emocionales de nuestra conducta, de nosotros,
Y por otro lado, el ambiente, ¿no? Las variables ambientales. Depende de nosotros, pues ser conductores racionales, tener una actitud positiva, motivados, respetar las normas, tener una motorización, pues vamos a coger el coche y vamos a ir a tal sitio, ¿no? Y por el otro lado tenemos que tener los factores que intervienen en el ambiente. Pues con una carretera más segura, menos segura, con más tráfico, menos tráfico, si está lloviendo, está nevando o lo que está pasando, ¿no? Esos son factores ambientales que ya, eso no depende tanto de ti, pero el controlar las emociones sí depende más de ti, ¿no? Y ahí sí podemos nosotros influir, ¿no? Intentar modificarlo. Y también, hombre, también puedes evitar las carreteras con más tráfico, más sinuosas, más peligrosas, una nevada, ¿no? Pero salir a una determinada hora u otra a la hora de conducir, ¿no? Bueno, pues ahora ya nos metemos en la parte de las técnicas para cambiar las respuestas emocionales. Este apartado es muy interesante, ¿vale? Desde mi punto de vista. Las técnicas de control emocional inmediato, ¿vale? De aquí ahora lo que vamos a hacer es, vale, en el momento que yo note que hay algo que no funciona bien, que tengo una actitud negativa, que me está subiendo el cortisol, que me estoy poniendo muy nerviosa, que tal, yo tengo que tener unos recursos como profesora para que eso desaparezca, ¿vale? ¿Sí? Porque tú no puedes estar 7 horas de trabajo en mal estado. Ya lo digo yo. Porque no merece la pena. Tú vas a trabajar y tienes que tener una buena actitud. El alumno te lo va a agradecer, tú vas a estar más tranquila, tu familia y tu entorno también te lo va a agradecer. Y en el momento que pase determinadas cosas, tú tienes que tener técnicas para manejar esa situación de la mejor manera, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de, pues ¿qué podemos hacer, no? Bueno, pues son técnicas que nos sirven para controlar nuestra respuesta emocional en un momento concreto, ¿vale? Tiene que ver un poco con el manejo de la atención y pretende evitar los pensamientos que producen una emoción negativa y se retroalimentan en ella, ¿no? Potencian el no enojarse, evitar el miedo, en deprimirse, en desesperarse, ¿vale? Habituándonos a controlar e ir generando una emoción positiva, ¿vale? De lo que se trata principalmente es de que primero, muy importante, tienes que analizar cómo tú estás, porque eso es clave. Es decir, si yo me veo con mucho estrés, qué estrés tengo! ¡Ay, que me duele el pecho! ¡Ay, mira lo que nos acaba de pasar! Y es que acabo de salir de una y estoy en otra, ¿vale? Y tú te empiezas a sentir como persona y tú estás dando una clase y esa persona también te lo puede generar a ti, ¿eh? Un alumno que está mal y tal, eso te acaba contagiando a ti. Entonces, lo primero fundamental es identificarlo. Es decir, vaya clase que estamos dando, vaya como estamos los dos, que parece que vamos enfadados. Vale, pues vamos a detectarlo. La clave es detectarlo. Porque sabiendo identificarlo, le puedes poner remedio. Pero si te pones en modo, bueno, da igual, da igual, da igual, no me doy cuenta, no me doy cuenta, sigo, 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 una, otra, acabas pues mal, ¿vale? Entonces, es muy importante identificarlo, ¿vale? Y luego utilizar ciertas cosas que no van a servir, ¿vale? Bueno, también os diré que esto también lo podéis enseñar al alumno para que el alumno en el examen lo pueda hacer, ¿vale? Yo muchas veces cuando hablamos de observar, gestionar el entorno, la conducción preventiva, intentar evitar los accidentes para que yo no lo tenga que evitar el día del examen por ti y no te tengan que intervenir, pues hablamos mucho de, mira, si tú el día del examen te pasa algo de que un conductor se te atraviesa, contrólate, evita gestionar el espacio, pero intenta que eso no te bloquee emocionalmente e intenta que eso que ya está solucionado no siga en tu cabeza pensando que has podido suspender, pensando, no, 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 cámbialo, pásalo y concéntrate en lo siguiente que te viene, ¿vale? Hay muchos alumnos que se le olvida una intermitente en el examen y ya piensan que han suspendido. Digo, no, 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 no ha suspendido, es una falta, lo apunta, venga, olvídalo, quítatelo de la cabeza y sigue, porque si no eres capaz del siguiente semáforo en rojo, saltártelo. Entonces, a eso se lo tenéis que enseñar al alumno que su emoción a lo largo del examen tengan que estar pendientes,
porque les va a limitar y tienen que desconectar y gestionar su nuevo estado de ánimo para poder defender su examen. ¿Me explico, no? Perdón. Sigo. Las técnicas y ejercicios para descubrir y entender las causas de nuestras reacciones emocionales, pues pretenden que nos conozcamos lo que nos hacen reaccionar en cada situación y descubrir cómo podemos cambiar esas reacciones de manera permanente, ¿vale? En definitiva, comprender que tenemos que modificar nuestra personalidad para cambiar nuestras respuestas a las emociones negativas, ¿vale? Mira, yo voy a poner otro ejemplo aquí en este momento. Vamos a ver. Mm, muchas veces cuando, no sé, el ejemplo antes de la glorieta, ¿no? Vas conduciendo por el carril de la derecha, se te cruza un vehículo, tú te enfadas, tratas de... Y entonces tú ahí tienes que evitarlo, ¿vale? Eh, pero tampoco podemos tener una respuesta desproporcionada, ¿vale? Al alumno le tienes que decir, has solucionado esa situación, date la enhorabuena porque lo has visto y has actuado antes que yo y que eso en el examen serías capaz de solucionarlo, ¿no? Y tener una actitud pues siempre uy, mira, lo que ha pasado, pero mira, te lo pongo en positivo para que tú esto lo gestiones de la mejor manera y que sepas que lo has hecho bien. Es verdad que como profesores tenemos nos gusta mucho el, el corregir. No, esto no está bien, pero también el positivo en este tipo de casos nos viene muy bien, ¿vale? Para decir, mira qué bien lo has hecho, esto qué difícil era esta situación, la has visto, la has entendido y has actuado a tiempo, ¿no? Y de esa manera que el alumno lo ponga en positivo, ¿no? Bueno, se trata también de distinguir las amenazas y evaluar y la reacción que tenemos sea la adecuada y que no hemos sido incongruentes. Y entre la percepción de la situación como amenaza y la reacción a ella, en caso de existir, solucionarla de manera incongruente, no se debe solucionar de manera incongruente y modificando nuestros pensamientos. Es decir, que si ha venido una amenaza, no engrandecerla, ni ponerla más grande, ni tampoco pensar y empezar a tirar del hilo, es decir, y ahora hubiera pasado el coche, si me rompen el coche no podía trabajar, y empezar en estado de incongruencia y haciendo unas cosas que ni han pasado, ni van a pasar, ni nos tenemos que poner en ese estado, ¿vale? Bueno, seguimos con las técnicas para cambiar las respuestas emocionales, ¿vale? Las técnicas de cambio emocional permanente y de desarrollo de la personalidad son técnicas y ejercicios que permiten que nuestro crecimiento, que crezcamos personalmente, hacia una mayor madurez emocional para generar cambios profundos que nos eviten reaccionar de una forma que no queremos. Podríamos hablar de técnicas para potenciar la autoestima, de programar o reprogramar emociones, visualizaciones, autohipnosis o técnicas de relajación y meditación. Mira, em, cuando tú te conoces y yo, por ejemplo, como en el ejemplo que he dicho antes, en el momento que notas que ha pasado varias cosas, situaciones peligrosas y te notas un poco así, pues generalmente pues tienes que tener unos recursos para identificarlos, ¿no? A mí también me pasa mucho que me gusta identificar cuando ya estoy cansada, ¿no? Cuando noto que ya estoy cansada y te quedas al principio de la jornada, claro. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Pues para que intentar automotivarte y decir, bueno, me queda una clase, venga, voy a hacer esto y lo otro. Intentas venirte arriba como para intentar motivarte lo máximo posible, ¿no? Y conocerte a ti, pues conocerte si estás dando una clase bien porque está motivada, porque el alumno está respondiendo en lo que te está enseñando, o si ya te notas cansada y esa persona no, no trata de responderte de la misma manera, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a hablar un poco, vamos a hablar de distintas técnicas, ¿vale? Esta es la técnica no cognitiva de la respiración profunda, ¿vale? Esto lo hacemos, todos los profesores de la autoescuela lo hacemos, ¿eh?
Cuando tú a un alumno le has explicado 5 veces cómo se hacen esto y a la sexta el alumno sigue sin hacerlo bien, como persona y como somos humanos, y es que es la realidad, tiene momentos de frustración, de decir, bueno, vale. Y entonces al final acabas cogiendo el coche, parando, estacionando, haciendo una parada en doble fila, como sea. Coge aire, cuentas hasta 5, coges bastante aire, le dice al alumno que también coja aire, que se tranquilice, que el coche está parado, venga, vamos a estar aquí parados, vamos a respirar profundo y ahora concéntrate en lo que te voy a decir y sacas una esquemita y se lo haces al alumno, ¿vale? Pero es que es así, esto es nuestro trabajo. A la gente le cuesta aprender ciertas cosas, sobre todo cuando tiene una máquina que tiene que manejar, más un concepto nuevo, y entonces no dan pie con bola, ni le sale la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y llega un momento en que tú también, como persona, dices, mira, necesito respirar. Paras el coche, respiramos hondo, tranquilízate, yo también, venga, olvídate lo que pasa, borra, como digo yo, venga, borra el disco rayado, como si borráramos la pizarra. Escúchame de nuevo, pum, y parado, y respirando, y con tranquilidad, pues lo vuelves a explicar, ¿vale? Otras técnicas serían pensar en positivo, detener el pensamiento, es decir, no te pongas, no nos pongamos a generar emociones negativas, este no va a aprender nunca y es que no, olvídate, borra eso, eso a ti no te sirve para nada y al alumno tampoco. Siempre tienes que intentar, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en positivo? ¿Cómo se lo explico para que lo entienda? ¿Qué tengo que hacer para que lo entienda? ¿A qué sitio lo voy a llevar? ¿O qué momento lo voy a hacer para tú, en vez de ponerte en negativo, como ese pensamiento que he dicho, lo que tratas de hacer es intentar ponerlo en positivo en tu mente para ayudarle a él, ¿vale? También existen los ensayos mentales, anticiparnos a las situaciones que nos produzcan una emoción negativa ensayándonos previamente, es decir, ¿qué pasaría si esta persona me hace tal cosa? ¿Cómo lo solucionaría yo? Pues intentar tener distintos ejemplos de situaciones para que cuando te pasen con una determinada alumno, pues tener la respuesta adecuada, ¿vale? Cambio de perspectiva, alejarse de la situación física o mentalmente para analizarla desde otra perspectiva. Es decir, verte tú desde fuera, ¿vale? Tú estás en el coche, te imaginas una cámara que te está grabando y qué es lo que está pasando en ese momento en el coche. Eso también influye, sirve mucho para ver qué tipo de clase estás dando y qué tipo de diálogo estás teniendo con esa persona, ¿vale? Otra es la empatía, ponerse en el lugar de otro. Esto lo tenemos que hacer mucho ya. Ponernos en el lugar de nuestro alumno es fundamental, para saber si él lo está entendiendo, si él se está sintiendo a gusto o no, ¿vale? Y ahora, típica pregunta de test. Como dice Goleman, para manejar las emociones es necesario el autocontrol, el autoconocimiento, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Esto es nuestro trabajo. Es decir, tú tienes que conocerte muy bien, ¿vale? Yo para mí el autoconocimiento es súper importante. Conocerme, identificarme a mí cómo yo estoy. Si estoy cansada, si estoy triste, si estoy motivada porque es viernes y llega el fin de semana, estoy motivada porque han salido los resultados del alumno y ya no aprobado tantos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Yo tengo que identificarlo y me autoconozco y sé cómo estoy, ¿vale? El autocontrol. Esto con el tiempo también la experiencia se consigue mucho, ¿vale? No al principio cuando empiezas como profesora ahora, ¿no? Te controlas mucho y te das cuenta que no saben, que no entienden, que se lo tienes que explicar muchas veces y te autocontrolas para que no te cambie tu estado de ánimo. La automotivación, porque nuestro trabajo tiene una motivación importante, el hecho de que los alumnos aprueben, consigamos los resultados, ¿no? Pues esa es nuestra gran motivación, también conocer mucho tipo de gente, nos automotivamos constantemente, ¿vale? Ven la empatía, ponerte en el lugar de él, sentarte en el puesto del alumno, ponerte en sus zapatos, ¿no? Es muy importante. Y luego las habilidades sociales, es decir, conectar con la gente joven, que es la mayoría de la gente que se saca el carnet, también con gente mayor, y tratar de conectar y automotivarlos mucho. A mí me encanta mucho motivarlos a ellos, ¿vale? Que no lo dejen, que sigan insistiendo, que, que si ya suspenden una vez no pasa nada, vamos a seguir intentándolo. Y bueno, en fin, esto es nuestro día a día, es nuestro trabajo y me encanta esta pregunta, este renglón como para poder hacer una típica pregunta de test, ¿vale?
Bueno, técnicas para controlar las emociones. Ser emocionalmente inteligente pasa por autocontrolarse y tener un autocontrol a la hora de conducir es clave para prevenir accidentes. Es decir, si tú vas conduciendo y ves que te cometen infracciones y que la gente no respeta las cosas, tú tienes que tener un autocontrol importante para evitar que eso te influya para conducir, ¿vale? Controlar nuestras emociones tenemos que tener una conducción serena y equilibrada y actuar con calma, independientemente del comportamiento de otros conductores, y podremos seguir siendo responsables y empáticos. Es decir, yo algunas veces cuando veo que haga, digo, no pasa nada, es que llega tarde a trabajar. Ah, no te preocupes, no te preocupes, es que llegan tarde. No, para que no le influya al alumno y para que le quiten importancia y que no le afecte, ¿no? Tenemos que conocer habilidades como conocer los errores cometidos por las otras personas. Decir, mira, es que no lo ha hecho bien porque no se ha dado cuenta de esto y de esto, ¿vale? Por eso se ha equivocado. No se ha dado cuenta que ha pisado una línea continua, se ha metido en un carril bus. Bien, fíjate, no se ha dado cuenta. Estaría suspenso en el examen práctico y le hace broma, ¿vale? De esa manera, pues se conduce de una manera más asertiva. Nadie es perfecto, todo el mundo podemos cometer errores y hay personas que a la hora de conducir van cometiendo errores y no pasa nada, ¿vale? Siempre y cuando pues no nos afecta a nosotros, ¿no? Pero sí es verdad que algunas veces pues ves perfectamente que personas pues no se han dado cuenta que se han dejado un peatón atrás porque no han mirado, ¿vale? Y bueno, son pues y cosas así, ¿no? Cualquier suceso, por simple que sea, puede generar una emoción, ¿eh? Es muy importante eso, ¿eh? Que es una tontería como que, es que no me ha puesto el intermitente y empiezan a ponerse nerviosos. Digo, mira, que no tiene importancia, que a lo mejor que se le ha olvidado, ¿vale? Técnicas para controlarse las emociones, como eh, esto es muy importante y aquí también yo creo que te pueden hacer una pregunta bastante fácil. A ver, existe una zona en nuestro cuerpo, en nuestra parte del cerebro, que se llama el sistema límbico. Es donde se almacenan, que está por aquí, ¿vale? Se almacenan las emociones, ¿vale? Que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Es decir, una persona que es sensible y va experimentando la tristeza, la alegría, todo eso se va almacenando en ese sistema, ¿vale? Y luego existe la zona vinculada el neocortés, que se llama cerebral, que se llama la zona prefrontal, que es donde se sitúa el pensamiento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Están conectadas, como es normal, ¿vale? Entonces tenemos que tener un cierto control sobre las emociones que realizamos de manera automática. Pero también es cierto que a lo largo de nuestra vida nos hemos podido sentir alterados o fuera de control debido a nuestras emociones, ¿vale? Yo me acuerdo perfectamente una vez en que al principio de ser profesora de autoescuela, un hombre empezó a discutir conmigo de que yo iba enseñando mal, y yo, perdona, que tú me estás diciendo a mí cómo yo tengo que enseñar. Él lo estaba haciendo mal y pensaba que yo lo estaba enseñando mal a esa persona. Estábamos circulando por una glorieta pequeña, por el carril de la derecha, y íbamos a seguir de frente. Y él decía que me gritó, pues, no, tienes que enseñar a esa persona a hacerlo de esa manera, tal y cual. Y digo, perdón, esa persona que me está a mí criticando como yo enseño, que no se conoce la norma, que se cree buah, me puse, pues me alteré muchísimo, tuve el día muy enfadada, muy cabreada, como diciendo, a mí me van a dar clases una persona que no conoce la norma, bueno, en fin. Y a raíz de aquello, yo decidí que no me tenía que enfadar por personas que quieren enseñarme a mí, porque son ellas las que no conocen la norma y yo lo único que consigo ese día es llevarme un estado de estrés impresionante a mi casa. Eso es lo que yo almacené en mi sistema límbico y hoy por hoy, a lo largo de mi vida, pues me he dado cuenta que los comentarios que me hacen otros conductores que no tienen ni idea de conducir, bueno, la inmensa mayoría, ¿no? Hay gente que sí sabe, ¿no? Pero hay muchos conductores que te quieren dar lecciones a ti y no saben realmente la norma, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo. La gente toca el claxon constantemente en Barcelona para cambiar, cuando cambian los semáforos o cuando simplemente van criticando o molestándote, ¿no? ¿Qué ocurre? Llega un momento en que cuando realmente necesitas escuchar el claxon para evitar un accidente, no le das ni caso, porque es como siempre se está tocando el claxon. ¿Qué ocurre? Eso se almacena en mi cerebro y
yo ya no lo entiendo como si fuera para evitar un accidente, sino que es que me están regañando. Me están criticando, me están diciendo que el semáforo acaba de ponerse en verde, que porque el alumno no sale. ¿Entendéis? Entonces es algo que se almacena, nuestras emociones se acaban almacenando, pero está íntimamente relacionada con la zona prefrontal, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esto la verdad que esta parte es muy interesante, ¿no? Cómo nuestro cerebro actúa de una manera y otra y cómo, por ejemplo, una lesión en una parte o en otra puede generar, pues eso, el cambio emocional tan grande en unas personas, ¿no? Bueno, seguimos. Teniendo en cuenta que están relacionadas entre sí el sistema límbico y el neocorteza cerebral, podemos afirmar que las emociones influyen en nuestro pensamiento y al revés. Nuestro pensamiento influye en nuestras emociones. Lo que tú piensas es lo que vas a hacer. Si tú te dedicas a pensar en positivo, tendrás actitudes positivas y estarás más relajado y con una conducción racional. Si en cambio te dedicas a, vaya, qué cansancio tengo, qué mal día tengo, y ahora vamos a ir a tal ese, y ahora y voy a tener que hacer esto, pues eso influye en tu emoción y tienes una conducción negativa, ¿no? No podemos ni desconectar ni elegir nuestras emociones, pero sí podemos intentar gestionar o conducirlas mediante el control emocional. Esto es la inteligencia emocional que tanto se habla, ¿no? Es decir, si yo detecto en el momento que yo estoy mal y que no me encuentro bien y soy capaz de ponerlo en positivo y ahora voy a pensar en algo que me agrada, en algo que voy a hacer, en algo que me motiva, pues voy a cambiar la actitud, voy a cambiar mi emoción y por lo tanto conduciré de una mejor manera, iré a trabajar o el alumno irá a trabajar de otra manera, ¿vale? ¿Sí? Mira, hace poco, yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo un alumno que es súper simpático, súper agradable, que me divierto muchísimo con él, pero justamente el día del examen tuvo un mal día. Emocionalmente venía roto. No me quiso contar qué le pasó ni tal, pero no pudo defender su examen. Y lleva el coche de maravilla, pero su estado emocional le influyó tanto, tanto que no pudo sacar el examen para adelante. O sea, fijaros cómo hasta esas cosas pueden influir en nuestro trabajo, ¿eh? Y tú ahí no tienes culpa porque tú no le puedes solucionar a la vida a una persona o no, si tampoco se abre y no le puedes ayudar, no puedes. Pero hasta en ese estado sí nos puede influir, ¿eh? Un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, seguimos. Entender la manera en la que funcionan las emociones y adaptar a algunas medidas físicas y aprender algunas formas de pensamiento nuevos nos pueden ayudar a tener un mayor control de nuestras emociones. Esto a mí me encanta, porque es lo que he dicho. Tienes que tratar de cambiar tus pensamientos y utilizar técnicas y hacer cosas, afirmaciones positivas constantemente o tener una actitud de pensamiento alegre. Esto que me estoy poniendo a pensar en negativo, voy a pensar en algo que me gustaría hacer o algo que voy a hacer el fin de semana o algún hobby que voy a desempeñar y ponerte a pensar en él. Eso ayuda a tu estado, ¿vale? Sí, y que quitar lo negativo para ponerlo en otro tipo de estado, ¿vale? Vale, existen las técnicas fisiológicas, por ejemplo, pongamos el ejemplo del miedo, ¿no? El cerebro automáticamente, ante esa emoción, aumenta el ritmo respiratorio, aumenta el ritmo cardíaco, de verdad que te da, notas el fuerte dolor en el pecho y aumenta mucho la tensión muscular, ¿vale? Y claro, tu cuerpo reacciona ante esa situación en una cuestión física, ¿no? Ahí lo único que podemos hacer es un control de respiración, respirar profundamente, tranquilamente, con una postura cómoda, tratar de inhalar, de respirar por la nariz, sacar por la boca, aumentando, pues, haciendo la respiración profunda, ¿vale? Ya os digo, esto se utiliza muchas veces cuando ves que el alumno no consigue y paras el coche y lo hace, ¿no? Relajación muscular y progresiva. Mira, esto es una técnica de Jacobson, ¿no? Pues mira, podéis meter en YouTube. Yo, cuando si estáis estudiando mucho y estáis cansados, lo podéis hacer como una técnica vuestra, ¿eh? Os metéis en YouTube y os ponéis un, un vídeo de este tipo de técnica. Yo el otro día lo hice. Pues nada, te sientas en un sitio cómodo, estiras, aprietas, por ejemplo, el puño durante un tiempo y luego lo descansas y lo relajas, ¿no?
Entonces lo que se trata de es apretar un determinado músculo y luego destensarlo y empezar a destensar. Pues por ejemplo, si tienes problemas cervicales está bastante bien, tensar los músculos, tensar la espalda, el abdomen, las piernas y luego hay un momento de relajación y es interesante, ¿vale? Lo digo para que entendáis cómo es esa técnica. Luego existe la técnica de mindfulness que mejora mucho la concentración en las emociones, ¿vale? Mira, del mindfulness he escrito muchísimo y la verdad que yo lo practico. Antes de ir a trabajar, tengo Alexa, le digo, Alexa, hacemos técnica de mindfulness. Entonces me hace ejercicios de mindfulness y me relaja. También utilizo mucho la música ambiental y trato de hacer relajación profunda, ¿vale? ¿Eso qué me hace? Pues ponerme, si he pasado un día complicado y antes de trabajar me hago la técnica de relajación, me viene muy bien. Mira, yo sinceramente hablo con compañeros y todos mis compañeros utilizan algo para descansar, ¿vale? El que no hace yoga se va al spa, el que no hace pilates, el que no se va de senderismo, el que no hace natación, el que no se va a hacer tenis, pádel, gimnasio, body pump, todo el mundo trata de buscar una actividad física o una actividad de relajación para descansar, ¿vale? Porque lo necesitamos, porque por el ritmo de vida que llevamos, antes la vida era de otra manera, ahora es la que tenemos y tenemos que un momento para ti y descansar y relajarte y tratar de un poco buscar la tranquilidad porque tu cuerpo te lo pide y es bueno, ¿no? Bueno, sí. También técnicas cognitivas, pues está la distracción, es como lo he dicho antes, intentar algo que te ha preocupado, buscar algo que te distrae o cambiar al alumno en una actividad para distraerla, a cambiar. Antes estábamos haciendo esto, no nos sale, pues bueno, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer esto que es diferente, lo distrae, que ya sí lo sabe y un poco cambia la actitud negativa, ¿no? Parada de pensamiento. En el momento que empiezas en blue, que uy, hemos estado a punto de tener un accidente, ¿qué hubiera pasado si se hubiera roto el coche? Si una avería, ahora paramos el coche, mañana tenemos ese examen y empiezas en bucle. Ahí tienes que decir, ¿qué? Para, si esto no ha pasado ni va a pasar. Estás en bucle, párate, ponte a pensar en otra cosa, ¿vale? Para o ponte, pues no ha pasado, pero como no ha pasado, voy a pensar en mañana, que, ¿no? Y tratar de buscar otra dirección de pensamiento. Ensayo mental. Consiste en imaginar una situación vivida de manera inapropiada o situación determinada y cómo lo podías haber arreglado. Y eso te sirve para, si te vuelve a pasar, hacerlo de otra manera. Por ejemplo, cuando un alumno no te hace bien esta situación o has tenido un problema con un alumno porque en tal sitio pasó esto, pues trata de no ir por allí o trata de hacerlo parecido y luego llevarlo a ese sitio y tratar un poco de algo que no te salió bien, cómo lo podía haber solucionado, si vuelve a pasar, tener ya la respuesta, ¿vale? Bueno, pues chicos, muchas gracias por vuestra atención, este ha sido el tema de hoy, ¿vale? La verdad que es un tema bastante interesante, la inteligencia emocional, cómo utilizar técnicas de relajación, cómo intentar tener una buena actitud a lo largo del día y a lo largo del trabajo donde tú puedas estar tranquilo y aunque pasen cosas ambientales y de tu, pero la actitud tuya en cuanto al trabajo, esa sí la puedes controlar. Intentar que el alumno se sienta mejor también, ¿eh? Hay alumnos que llegan y te dicen, joder, es que tengo hoy un mal día, no me encuentro bien. Trata de cambiarle el día, trata de entenderlo, de escucharlo y de intentar ponerlo de otra manera, ¿vale? De esa manera también hay algunos alumnos que te dicen que vienen a la clase de coche porque les sirve hasta de terapia, porque desconectan de sus problemas, de sus cosas y les sirven como una motivación para un futuro, ¿no? Y es un apartado en que nosotros trabajamos mucho la parte psicológica de esto, ¿eh? Bueno, pues chicos, oye, ya he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva con mi ejemplo, pues todo esto que hemos hablado, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues nos vemos próximamente. Un saludo.